platicando acerca de las pruebas y entonces yo les comentaba que había estas como pruebas especiales. Entonces una de las que son, o de la que es mejor mandar a hacer más que la privación de agua total parcial, es la depuración de creatinina. Y en este caso, bueno, se tiene que hacer una evaluación como tal de la creatinina, pero en realidad ya como tal la depuración, perdón, le cambié sin querer, se hace con un cálculo. Entonces, en esta parte de esta prueba, la idea es medir de una forma un poquito más fiel la tasa de filtración glomerular. El único detalle obviamente es que se requiere una recolección exacta de orina, como lo dice aquí en la presentación, y obviamente esta orina debe de ser recolectada cuando menos de 12-24 horas. Por ahí en algunos libros pueden llegar a encontrar que diga aclaramiento de la creatinina y va a ser exactamente lo mismo, es la misma prueba. Más que dependerá un poquito aquí de cuál sea la bibliografía que ustedes revisen. Entonces, para poder sacar esta depuración de creatinina, ustedes tienen ahí los elementos que se utilizan para sustituir a la fórmula. En este caso, DCR es la depuración de creatinina, la cual va a ser igual a CRU. CRU es la creatinina urinaria, obviamente dada en miligramo en porcentaje al volumen, al peso vivo del animal. Y por eso es que se multiplica por el volumen urinario por minuto. Acuérdense que esta tasa de filtración, esta forma en que va filtrando los riñones de la sangre, tiene un volumen por minuto, que es como se estipula. Más o menos dicen que en promedio, y esto hablo obviamente de perros y gatos, puede ser, dependiendo del peso, hasta 20 a 40 mililitros por hora. En este caso lo manejan ahí por hora, para la cuestión de la formación de la orina. Entonces obviamente esto lo traducen y por eso lo mandan a minutos. Y si se fijan acá abajo en el valor normal, lo manejan obviamente en milímetros por minuto de superficie corporal cuadrado. Entonces por eso es que este valor va a salir a partir de, una vez que multiplican estos dos que les acabo de mencionar, se va a dividir entre el CPR, que es la creatinina plasmática, y eso se multiplica por la superficie corporal. Entonces una vez que ustedes hacen la fórmula, la interpretación se maneja como un rango, en este caso, que puede ser más 55 o menos 55, lo cual nos darían 45 a 65 milímetros por minuto de masa subcutánea, perdón, de metros cuadrados de masa subcutánea. Y eso es lo que nos daría la depuración de creatinina, para saber que está de alguna manera filtrando bien los riñones de mi paciente. No sé si tengan alguna duda de esta parte. No, doctora. ¿No? Ok. Dicen por ahí, y ahorita ya va a entrar en un minutito, ya entra la doctora para que se puedan anotar para la lista. Entonces dicen por ahí que esta depuración se puede realizar también en orina, dividida en tres periodos. Manejan como un inicio de la prueba el dar líquidos por vía oral y al final tomar una muestra de orina para medir lo que es deseche. En la primera hora se administra obviamente ese líquido equivalente a la orina en ese caso excretada, a la orina anterior, se recolecta y se rotula como número 1. Luego en este caso, en la segunda hora, obviamente esto se está tomando con tiempo, se toman los líquidos del volumen igual al excretado y se obtiene la segunda muestra, se marca como orina número 2, obviamente de lo que se está recolectando, y en la tercera es ya finalmente la muestra que nos va a dar para medirlo ahí. Y en ese sentido lo que se trabaja es que la muestra de sangre para esta creatinina que se obtiene va a estar calculado a partir de las 3 muestras por separado. Entonces primero se hace esto que les acabo de explicar en la fórmula, se hace por separado, y otra forma es de las 3 muestras se saca el promedio de la urea medida en la orina, para poder entonces ponerlo en la parte de la fórmula. Y en este caso lo interesante es que el paciente debe de estar en reposo. ¿Por qué? Porque acuérdense que a la actividad física, al esfuerzo, puede en este caso variarnos levemente por la cuestión de la fosfocreatinina. En este caso, otra de las pruebas que anteriormente se utilizaban era la prueba de excreción de la fenolftaleína. Y en este sentido, este era un colorante. El detalle de este colorante es que era tanto hepatotóxico como nefrotóxico. Si nosotros estábamos tratando de evaluar si este riñón tenía una situación de funcionamiento, al meter el colorante podríamos arriesgar o someter al paciente a un estado crítico.
y por lo tanto entonces esta prueba pues ya está, les digo, totalmente obsoleta, ya no se utiliza. Aquí lo tienen en la parte de la presentación, y lo que se hacía básicamente es que se realizaba la excreción en 20 minutos. En este caso el fundamento es que a menor excreción o menor irrigación, mayor es el daño, y por lo tanto menos era lo que se excretaba, porque no se podía en este caso aclarar o depurar el colorante, y entonces se manejaba por ahí un valor arriba de 30% de la excreción, que era lo normal, y por abajo de 30%, entonces estaba por debajo. Les digo, la prueba ya no se utiliza. Si la llegaban a encontrar en alguna literatura viejita, pues sí la pueden llegar a encontrar, pero les digo, ya actualmente no se utiliza. Bueno, por ahí yo les puse esta nota en donde dice revisar el archivo de pruebas especiales de funcionamiento renal. Sin embargo, ya esta parte del archivo como tal ya no se los incluí, porque de hecho al final siempre se los subían, pero nunca lo leían. Es un archivo bastante grande y sobre todo maneja muchas pruebas de cómo se pueden hacer evaluaciones a partir de lo que son pruebas de filtración. Utilizan por ejemplo depuración no solamente de urea y creatinina, utilizan una que se llama de inulina, que también la pueden llegar a ver en la bibliografía, y también por ejemplo manejan depuración con respecto a lo que son los electrolitos. Entonces bueno, pues ahí esta parte ya no la quité para ya no mover todas las transparencias, pero ese archivo ya no se los comparto. Con que ustedes revisen los otros archivos que les di, yo creo que estaremos más que cubiertos. Entonces hasta aquí en esta parte digamos que cubriríamos lo que son las pruebas especiales para la parte de funcionamiento renal. Me voy a regresar tantito para que por ahí si alguien se perdió o digan, ah caray, ya no supe de qué me hablaba. Hablo de estas son las pruebas de función renal, que en este caso acuérdense que tiene que ver con la capacidad estenúrica, es decir, con la capacidad de concentración, con la capacidad de depuración, y esto es a nivel del glomérulo, y con la capacidad de excreción tubular. Y todavía nos faltaría el otro paquete de pruebas en donde son las complementarias para evaluar el sistema renal. Entonces me voy a ir hasta acá abajo, y entonces a estas otras pruebas me refiero con lo que podríamos agregar a lo que es la imagenología, dado que la imagenología estaría contemplado lo que son rayos X, lo que estaría de alguna manera contemplado el ultrasonido, y obviamente hablando de rayos X, acuérdense que rayos X todavía podría tener por aquí que sea con medio de contraste, ya sea químico o con aire, o pueden ser en este caso las radiografías que le llaman simples o compuestas. Y también dentro de esta parte ahora pues tenemos también lo que sería la famosa TAC, que es la tomografía axial computarizada, que también es parte de lo que sería nuestro diagnóstico imagenológico. Y para la parte de la citología, recuerden, esto de hecho ya lo vimos. A ver, ¿quién se acuerda en la parte de citología cuáles podrían ser nuestras opciones para poder evaluar ya sea el riñón como tal o cualquiera de las estructuras anexas? Hablando obviamente de los ureteres o bien de la vejiga. ¿Qué otras opciones tendríamos aquí o cuáles opciones tendríamos para la citología? Le digo, esto ya lo vimos. Función con aguja fina. Eso, ¿verdad? Podríamos hacer una PAF en cualquiera de estos órganos. Ajá. ¿Y qué otra opción tendríamos como parte de un diagnóstico citológico? ¿Podría ser la biopsia? Podría ser la biopsia, claro, aunque bueno, finalmente dicen, híjole, es que la biopsia, acuérdense que uno tiende a pensar que cuando hablamos de biopsia inmediatamente se van a lo que sería el estudio histopatológico, ¿no? Y no, acuérdense que podemos también sacar una biopsia del material y al final también extenderlo en un porta y obtener el material que sería muy parecido a la BAP. Sin embargo, aquí acuérdense que también estaríamos haciendo un diagnóstico mucho más completo con respecto a la cuestión de ver cómo está completamente la rebanada del pastel, como les digo yo, ¿no? Es decir, todo lo que estaría implícito en esa lesión y que nos podría llevar a un mejor diagnóstico. Entonces sí es importante que, bueno, la PAP me da esta parte
citológica, pero acá no solamente tendría esta parte citológica, sino también tendría como la estructura completa. De hecho, esto le llaman el histopatológico. Entonces esto sería como el complemento. Entonces, para la parte de imagenología, en este caso la situación es evaluar varias cosas. Por ejemplo, hablando de los riñones, bueno, esto lo pueden traspolar a cualquiera de los órganos, también podrían aplicarlo al uretero, a la vejiga. Sin embargo, esto está básicamente referido a lo que son riñones. Entonces la idea es evaluar la forma, el tamaño. Por ejemplo, aquí el tamaño hablan de que puede ser a partir de la segunda vértebra lumbar, el que mida más o menos de 2.5 a 3.5, es como la referencia que podemos tomar anatómica dependiendo del paciente. Obviamente la posición, que es muy importante, que estén en su sitio, y la densidad del tejido. Digo, esto si ahora ustedes lo traspolan al uretero, a la vejiga, pues igual podríamos revisar la forma, el tamaño, su posición y la densidad. Eso no escapa a ninguno de las otras estructuras que están ahí presentes. Ahora bien, en este caso yo les platicaba ahorita de las pruebas que podemos utilizar, lo que serían las placas simples. Sin embargo, aquí al momento de hacer esta solicitud de los estudios imagenológicos, es importante que contemplemos lo que le llaman estudios completos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los riñones es muy importante manejar tanto la lateral izquierda y derecha como la ventrodorsal. Y esto es para poder tener un mejor panorama, no solamente de las estructuras y que estén en su sitio como lo estamos platicando, de la forma y del tamaño, sino también que podamos tener una forma de comparar entre otro. Entonces esto es muy importante. Cantidad de veces nos han llegado que llegan los estudios y entonces sí toman la ventrodorsal, pero solamente toman una de la lateral, o nada más toman la izquierda, nada más la derecha, y esto no me da la misma y la posibilidad de poder diagnosticar de mejor forma esa radiografía, sobre todo dependiendo del lado del riñón. Entonces es importante, les digo, el hacer el estudio completo. Otra situación, por ejemplo, es el manejar, como les decía, el medio de contraste. No me voy a meter con todo este rollo de manejarles el medio de contraste y cuál se utiliza y cuál es la técnica, porque no me daría tiempo a todo lo que todavía nos falta ver. Entonces, cuando menos es que se acuerdan que puedo yo hacer, por ejemplo, uno que se llama como estudio la urografía excretora, en donde básicamente aquí estoy metiendo precisamente el medio de contraste para poder ver en ese sentido cómo es que va pasando, cómo va transitando, en este caso, la cuestión de la formación de la orina hasta la salida. Podemos también hacer a nivel de lo que le llaman el pielograma endovenoso. De hecho, esa podría ser también parte de esta, lo que le llaman urografía excretora. Es una variante en donde el medio de contraste obviamente se mete a nivel endovenoso para poder ver si hay una adecuada irrigación. Acuérdense que aquí sí, como situaciones o causas prerenales, estuvimos platicando que es común que a lo mejor no tenga una buena irrigación nuestros dos riñones o uno de los riñones, y por ello es que empieza a considerarse o a generarse un fallo. Y no se diga si hay, por ejemplo, ahí algo que esté, por ejemplo, también obstruyendo el flujo. Esto que puede ser, por ejemplo, una neoplasia, ya sea dentro de la misma del mismo sistema, o bien que sea una neoplasia que está cercana. Acuérdense ahora de los órganos que están ahí pegados a lo que vienen siendo nuestros riñones en la cavidad abdominal, en la cavidad que le llaman retroperitoneal, pero que abarca parte de la cavidad abdominal, y que esto entonces por compresión pueda generar estas situaciones. Podemos también hacer lo que se conoce como la cistografía, la neumocistografía, que aquí básicamente la idea en estas, incluso hasta en la uretrografía, es el poder meter medio de contraste y que incluso se puedan hacer combinaciones, como puede ser el medio de contraste, que es por ejemplo el sulfato de bario, el que más se utiliza, o bien utilizar aire. Y la idea es generar un contraste a manera de si no podemos estar identificando las estructuras. Ahora voy a pasar aquí a la foto, vean por favor la placa, y entonces aquí acuérdense que lo que está en color blanco, esto es radiopaco, y lo que está oscuro sería radiolúcido. Esto es al revés. Entonces esto, al momento de yo tomar esta placa, en este caso de rayos X simple, pues sí me da la estructura es radiopaca, y entonces se puede visualizar. Pero hay ocasiones en que no todo, sobre todo hablando para la parte del sistema, cuando se empiezan a generar los litos,
no siempre son visibles. ¿Por qué? Porque son radiolúcidos, y entonces esto me impide el poder observarlos, y para ello entonces nos puede apoyar el aire. Y aquí por ejemplo vean otra parte de la placa, y aquí por ejemplo la litiasis está formado en lo que está en la parte de lo que es el riñón. Aquí es el riñón derecho. La forma en que se fue calcificando todo esto fue a partir de lo que es la pelvicilla, y fue abarcando lo que son los cálices renales. Entonces vean cómo tomó la forma, ¿no? Y esta es una radiografía simple. Esta también es una radiografía simple, de hecho es de la anterior, en otra posición. Pero vean todo lo que está ocupando aquí, a esta parte que estoy delimitando es la vejiga. Obviamente se alcanza a ver aquí, si alcanzan a ver esta zona, esta es la parte de la pared que está bastante inflamada. Si no, después ya con calma lo ven un poquito más cerca, y todo lo que está aquí adentro son litos de diferente tamaño, y obviamente también son radiolúcidos. En este sentido, por ejemplo, este sería para la cuestión de lo que sería la urografía excretora, en donde están metiendo, les digo, o se está incorporando el medio de contraste a nivel endovenoso. Entonces aquí se puede ver perfectamente cómo está perfundiendo, está irrigando en la parte del riñón. Acá por ejemplo se alcanzan a ver, hay otro hilito, y entonces ¿cuál es el problema aquí? Que aquí ya entrando al sistema ya tendría que haber irrigado, incluso por tiempo, a los dos riñones, y sin embargo como que quedó aquí el medio de contraste, se hizo un hilito aquí y acá ya no hay nada, en este caso que se observe medio de contraste aquí infiltrado. Entonces aquí tenemos el problema con este riñón, que en este caso sería el izquierdo. Aquí está la marca del que este es el derecho, ¿vale? Bueno, del ultrasonido por ahí, ahorita veo si puedo abrir el video. Nada más déjenme terminar esta parte de la presentación, y les voy a pasar un ultrasonido que hicieron de renal para que puedan en movimiento observarlo. La idea del ultrasonido es que es un poquito más específico, en el sentido de que nos permite hacer mediciones de las paredes, medición del tamaño completo del órgano, ya sea el mismo riñón, el poder ver la superficie y la ecogenicidad con respecto al tejido, el poder observar si hay incluso ya como tal el sedimento, los litos. Nos permite también ver a los ureteres. Es un poquito, sí, se requiere un entrenamiento, si llega a ser una cuestión que debe de uno tomar cierta expertise para poder ubicarlos y no confundirlos, por ejemplo, en el caso de hembras, con lo que son los cuerpos uterinos, pero se puede ver perfectamente bien, y obviamente no se diga vejiga. Se pueden también medir incluso la luz, los espacios, y eso pues ayuda y aporta mucho para la cuestión del diagnóstico. Y también no olvidar que la PAF que estábamos mencionando hace ratito con la parte de la citología, actualmente ya no se hacen las punciones a ciegas. ¿A qué me refiero? Que ahora lo que se utiliza precisamente es un ultrasonido para poder hacer la toma en el sitio adecuado. Si por ejemplo aquí estuviera la lesión, con el transductor se coloca el transductor, esto nos lleva a la imagen, y entonces perfectamente yo puedo en la pantalla observar en dónde estoy metiendo mi aguja para poder hacer entonces la toma adecuada de la muestra. Entonces les digo, ya en la actualidad la toma de la muestra es también en ese sentido mucho más segura. Y bueno, aquí me gustaría nada más que no olvidaran que cuando vamos a hacer una punción con aguja fina, ya sea en este caso de órganos parenquimatosos o incluso de lo que hablábamos allá entonces de la médula ósea, no se les olvide que una de las pruebas que tienen que solicitar ahora sí que de manera rutinaria son las pruebas de coagulación, para evitar situaciones de sorpresa o de que ustedes vayan a generar posterior a la toma de la muestra una hemorragia extensa, y que el paciente tenga estos problemas de coagulación y entonces no puedan parar la coagulación, y al querer diagnosticarlo pues esto tenga una repercusión mayor, porque sí a veces hay algunos sustos, ¿no? Bueno, ahorita ponemos el video del ultrasonido. Y en este sentido aquí yo les puse simplemente para remarcar la cuestión de lo que ya habían comentado, lo que sería el PAP de riñón y la biopsia, entendiendo que aquí lo más diagnosticado a este respecto, sí puedo diagnosticar la inflamación, sí puedo diagnosticar situaciones de lo que corresponde a cambios degenerativos, porque yo puedo llegar a observar, cuando tomo bien la muestra, lo que yo debo de observar son, y hablando del riñón, acuérdense que estamos hablando del riñón,
puedo observar obviamente el parénquima renal. Ya acuerdan que son células pequeñas, relación 1 a 1, con una cromatina fina granular, y entonces esto incluso esta disposición de formar acúmulos y que están pegaditos como panalitos, sé que esto es riñón. Entonces, al ver las características citológicas, sí puedo yo ver cómo están los citoplasmas, si hay alguna vacuolización específica que me hace sospechar degeneración. Y acuérdense de todas las degeneraciones. Y puedo también diagnosticar estos cambios adaptativos, como puede ser el reforzamiento citoplasmático, que si ven acá, estas están súper oscuras. Pero también, obviamente, puedo revisar lo que sería tanto las características de citoplasma, núcleo y nucleolo, en donde yo revise los criterios de malignidad. Y por ello es que entonces es fácil el poder diagnosticar si estoy ante una neoplasia. Bueno, las dos neoplasias más diagnosticadas a este nivel sería, como bien lo dice aquí, que sería la neoplasia de células transicionales, que le llaman neoplasia epitelial de células transicionales, que son las de la vejiga. En ese sentido, para ello, siempre y cuando nosotros tengamos que el crecimiento de la neoplasia es hacia, digamos, la luz de la vejiga, pues hemos incluso en algunas ocasiones que este tumor que está aquí en la parte de la mucosa de la vejiga, pues se empieza a descamar y entonces salga por los uretes y yo la diagnostique en la orina. Y aquí, ¿qué es lo que yo vería a nivel de la orina? Pues una gran cantidad de células que no corresponden a lo normal de unas renales, pero que están raras, transformadas. Y lo que en ocasiones me ha tocado ver es que una vez que yo estoy detectando este exceso de celularidad, de descamación intensa, y que veo que algunas corresponden a estas células renales pero están transformadas, lo que se hace es hacer un frotis. Hacemos un extendido del frotis. Este frotis hacemos la tinción correspondiente, que puede ser white o podemos hacer un deep quick, y ahí entonces ya podemos evaluar estas características. Si lo quieren hacer en el preparado en fresco de orina, no se puede, aguas con eso. Tenemos que realizar un frotis para entonces poder observar estas características una vez que el frotis está teñido. ¿Alguna duda con esto, chicos? Dudas con esto. ¿Sí queda claro esta parte? Doctora, ¿podría repetir qué neoplasias dijo, por favor? Ok, les decía yo que la neoplasia es la de epitelial de células transicionales, y esa es la que corresponde a lo que es vejiga. La otra, que es más común, sería la de las células escamosas. ¿Por qué? Porque también es epitelio. Gracias. ¿Sí contesté la pregunta, perdón? Sí, doctora, gracias. Ahora, algo que les comentaba es que si está, les digo, en la parte de la luz, pues sí las puedo diagnosticar, pero en ocasiones esta neoplasia, en vez de irse hacia la luz de la vejiga, y por eso es la importancia de hacer la imagenología, chicos, es que en ocasiones el crecimiento lo hace hacia la parte, digamos, de la pared. Aquí está muy delgadito, obviamente, ¿no? Vean el espacio que hay en el grosor. Entonces empieza a crecer hacia, digamos, no la parte del lumen, sino hacia la parte de lo que es la pared, es decir, cae intraluminar, y a veces pues eso cuesta un poquito más de trabajo. Sin embargo, al final creo que cuando tienen la sospecha, una de las cosas que comienza a suceder es que al tener esta irregularidad, al empezar a crecer esta masa, una de las cosas que empieza a haber inflamación en la zona, y esto obviamente tenemos alerta. ¿Y que vamos a ver en la orina? Pues podemos empezar a ver tanto eritrocitos como leucocitos, y eso nos puede empezar a tener una alerta y nos lleve a esta sospecha, ¿vale? Obviamente, pues de la biopsia, que les digo, la biopsia pues les puede dar todo. Hay una parte de la presentación en donde venían varias fotografías acerca de lo que son la parte del histopatológico, pero en realidad yo las quité y las puse en otra presentación, perdón, dada la rebusnancia, ¿verdad? Les digo de repetirlo, pero sí lo hice en otra presentación para que no pesara tanto. Entonces esa la estoy terminando para que vean todo lo que se puede llegar a diagnosticar ahí, y que no se les olvide. Van a recordar sus clases de lo que vieron en patología, pero ahí lo podrán repasar, ¿vale? Ahora bien, una de las cosas que también podemos nosotros pedir como parte de las pruebas sería el análisis de los litos.
Fíjense muy bien que hablábamos por allá que en la orina, cuando comienza todo este proceso y que generalmente está influenciado por la dieta o bien por predisposición de la raza, lo primero que va a generarse es que hay un aumento con respecto a los cristales. Y una vez que se da, y ahorita lo vamos a platicar un poquito, ciertas condiciones, se va a formar el hito. Entonces, para la cuestión, una vez que tenemos el hito formado, se tienen unos kits de análisis químicos, que en este caso se utilizan, hacen una medición semicuantitativa del ion que está, en este caso, en mayor cantidad de ese hito. Y entonces se pueden medir tanto los iones de calcio, de oxalato, de fosfato, de magnesio. Perdón, aquí quedó un espacio, pero no nos faltó nada, simplemente ahí abrió el espacio aquí la presentación, el de amonio, ácido úrico y cistina. Otra forma, aparte de hacer este análisis, en este caso químico, se puede hacer una cristalografía de rayos X. Y aquí sí no me pregunten que, oiga, ¿y cómo se interpreta con CB? No lo sé, se les debo, ya debería de haberlo investigado, pero la verdad es que no me ha dado mucho tiempo. Lo único que sé es que sí le hacen un rayos X, y a partir de la densidad que hacen con respecto al rayos X y a ciertas características que tiene, es como determinan de qué está compuesto. También utilizan una cosa que se llama luz microscópica polarizada y la espectroscopía infrarroja, que se llama IR. Pero bueno, esto es la verdad es que, exceptuando que sí está disponible, y que es el de escribir el hito, pues es lo que tenemos como más a la mano. Lo otro sí se hace, pero sale un poco caro. Y de hecho, no hace mucho, ya tiene tiempo, porque tengo que sumar los 2 años de pandemia, ¿verdad? Estamos hablando que como hace 3, más o menos 4 años, se dio la tarea, la Universidad de Toluca, de hacer precisamente con respecto a qué litos primero se estaban presentando, cuál era la predisposición, y la otra es que junto con la cuestión de los alimentos se empezó como a trabajar si estaban funcionando o no, con algunas marcas que ustedes ya conocen, que son básicamente Hills en la parte de prescription, y lo que es Royal Canin, ¿no? Y bueno, la verdad es que no me voy a meter a todos los resultados, pero al final pues vieron que sí había una gran correlación entre hacer esta parte del kit con respecto a la descripción. Y entonces por ahí yo les puse revisar presentación de artículo de urolicases. Esas se las voy a presentar. Y bueno, ahí es donde terminaríamos, digamos, la parte de lo que son los análisis. Pero yo me di cuenta que cuando estaba revisando esto dije, ok, tenemos las fases, esto ya lo platicamos, y encontré uno que no había incluido en lo que son la parte de la bioquímica, que es el ácido úrico. ¿Se acuerdan que les dije que no todos los laboratorios van a incluirles el ácido úrico? Entonces por ello es que me di a la tarea de, junto con estas que no son gráficas mías, de hecho estas las hizo el doctor Valdivia y están muy interesantes, porque fíjense, abarca que conforme va pasando el tiempo, la insuficiencia va generando como cuál es lo primero que se me va a alterar, y esto es lo que en ocasiones nos debería de poner alerta, ¿no? Entonces cuando empiezo yo con la insuficiencia, y en este caso acuérdense que va aguda, luego sería la renal y después la enfermedad crónica, lo primero que se me va a afectar en los resultados va a ser el equilibrio de lo que es agua, electrolitos y el ácido base, que ya lo vamos a ver ahora la semana que entra. Lo siguiente que se afecta es la eliminación de los tóxicos, y yo les preguntaría, porque esto ya lo vimos, ¿quiénes entrarían entonces aquí en esta depuración? ¿Qué se tiene que ir en la orina que no debe de estar, o que son elementos que se deben de eliminar? Y ya lo vimos, ¿no? ¿Podría ser la urea, doctora? Glucosa, proteínas. Claro, la urea, por ahí oí, la creatinina, esa es la primera, ¿no? Para ponerle en orden de importancia, la creatinina. El otro, bueno, se puede eliminar si una parte de la urea, pero acuérdense que más que la urea, la intención de los riñones o la vía de eliminación que hace el riñón es que vía la aminogénesis genera que a partir del amoníaco se libere el amonio, y esa es una parte. Entonces como tal pues se libera el amonio, sabemos que entonces estamos teniendo una buena eliminación, que este es el NH3. La otra, por ejemplo, es el ácido úrico. Por eso les dije que ya cuando lo revisé dije, pues sí, y no lo subí, pero aquí lo tenemos, el ácido úrico, que también tiene una parte con respecto al metabolismo.
Entonces lo interesante de esto es que lo siguiente que se nos afecta será precisamente esto. Y el último, digamos, en evidenciarse será la parte endocrina, que en este caso, bueno, viene la eritropoyetina, ¿no? Pero no se les olvide que hay otras hormonas, que en este caso estaría la vasopresina, antidiurética, y también estaría el sistema renina-angiotensina. Todo eso al final es cuando cuando ya estamos en esta parte de la insuficiencia renal crónica o entramos a enfermedad renal crónica, pues esto es lo que se va a desregular. Entonces desde aquí podemos empezar nosotros a observar que existan alteraciones y nos está indicando que nuestro riñón comienza con una situación de insuficiencia. Y entonces aquí en esta siguiente gráfica, si la ven, vemos que entonces la urea sí se dispara, es la que luego se va a disparar, incluso hasta porque la volteen a ver. Pero acuérdense que esta es muy sensible pero poco específica. La siguiente que se va a ir incrementando va a ser la creatinina, y esta es la específica. Pero cuando ya no tenemos duda de que el proceso ya está instaurado y que además es una situación crónica o ya de fallo renal, es que el que se va a elevar es el ácido úrico. Ahora bien, aquí nada más les pido que tomen esto con cierto tiento, porque si estamos hablando de una situación aguda y que esta situación aguda es una nefrotoxina, por ejemplo, pues sí podemos tener el aumento de estos dos de forma simultánea, y que puede ser incluso bastante evidente. Bajo esa situación creo que es importante tomar esa consideración para que decir, no, pues es que me dijeron que iba primero una, luego otra, y como no está la otra elevada, no tiene nada. No, sí tiene, y en este sentido habrá que hacer este parteaguas con respecto a la etiología. Ok, entonces miren, aquí incluye entonces, por eso al final quedó lo de ácido úrico, en donde básicamente acuérdense que viene del desecho del metabolismo de las purinas, y obviamente pues todos los perros disponen de una enzima que se llama uricasa. Sin embargo, hay algunas razas de perros, esto se ha estudiado obviamente más en caninos, como puede ser el bulldog, el dálmata, algunos de los que son cruza de ellos, en los que no tienen como tal la enzima, entonces no pueden hacer esta conversión de esta situación de las purinas, o no convertir el ácido úrico en alantoína, y entonces esto genera obviamente pues que se excrete a nivel de la orina. Pero también lo dramático de esto es que además empieza a generar depósitos de ácido úrico a nivel de lo que son las superficies articulares, y esto en ocasiones, incluso cuando tenemos un exceso en la dieta, y esto no sé, creo que lo han oído, lo que se le conoce como la famosa enfermedad de gota en las personas, que es que cuando la persona también tiene por un lado, que la dieta está demasiado cargada a situaciones de proteína de origen animal, carne principalmente y carnes rojas, y que aparte tiene problemas con la enzima, pues obviamente puede desarrollar de manera más grave la gota, y además duele, porque estos cristales que se van a ir a la superficie articular, pues van a tener, hagan de cuenta que tener como una aguja ahí, pues van a ser dolorosas. Entonces eso es importante, y además pues esto también se puede generar en su cristalización, como dice por acá en el escrito, un cálculo. Entonces también se puede hacer un cálculo de uratos, y al final no está padre, ¿no? Bueno, miren, por acá les puse la razón, se enferman se llama hiperuricemia, y entonces es lo que les digo, se llamaba como gota, y también pueden tener hiperuricosuria, que sería el encontrar básicamente el ácido úrico en la orina. Esto es en sangre y esto es en orina. Y entonces por aquí yo les puse las diferencias. En este caso podemos hablar de una situación primaria o secundaria, en donde básicamente en la primaria pues es obviamente por esta degradación de las purinas, hay un aumento y tiene que ver pues un poco con esta situación que platicábamos, ¿no? Y obviamente los riñones pues no pueden como tal hacer una eliminación eficiente de esta degradación de las purinas. Pero hablando ya de una situación secundaria, también se puede dar en ciertos cánceres, agentes quimioterapéuticos pueden también generar esta situación, principalmente el linfoma, mieloma, que por ahí lo dice el escrito, así miren, aquí está bajito, leucemia, linfoma y mieloma múltiple, son de los que pueden generar alta destrucción celular, y por lo tanto esta degradación de la purina verse elevada, y por lo tanto elevar el ácido úrico. Obviamente esta situación también implica al que estén teniendo la quimioterapia y esté generando esta destrucción celular.
Ahora bien, cuando en este caso ya tenemos esta incapacidad de eliminar el ácido úrico, pues esto ya nos lleva a que tenemos la enfermedad renal crónica, ya tenemos fallo renal, acuérdense de la clasificación. Y obviamente por ahí podemos también encontrar algunas condiciones como pueden ser las endocrinas o las metabólicas, como puede ser la diabetes, la misma acidosis metabólica causada por destrucción masiva a nivel de lo que es músculo, y que todas estas condiciones endocrinas también vayan al final pues agravando la situación de esta hiperuricemia. En el caso de lo que sería el ácido úrico, pues va a producir obviamente los problemas renales. Sin embargo, aquí el problema va a ser, les digo, al final el dolor a nivel articular, la poca movilidad, y lo mejor es manejarlo con cuestiones de dieta. Entonces, no sé si tengan, perdón, una duda con respecto al ácido úrico. ¿No? ¿Todos bien? Todos bien, pero bien dormidos, dicen, ¿no? A ver, dejen ver cómo están de dormidos. Ay, es que cerré la cámara, no me había dado cuenta. Aquí lo voy a abrir, ya. No me he dado cuenta que tenía cerrada la cámara. Ok, bueno, entonces vamos a revisar aquí la... Si esta es la última, bueno, la penúltima, es que estaba checando cuántas me faltaban, pero sí esta es la penúltima. Entonces, fíjense, para fines prácticos aquí, en esta parte de la transparencia, no se les olvide que al final lo que tenemos que hacer una integración con respecto al analito que me está dando el laboratorio, cuál está subiendo, cuál me está indicando problema de lesión, cuál de función. En ese sentido, dónde hay signos, dónde no hay signos, cómo está la cuestión del porcentaje de la pérdida de las nefronas, y con ello obviamente poder generar la cuestión del pronóstico del laboratorio. Entonces, favorable pues va a ser cuando no tengo signos y cuando tengo pues obviamente mi porcentaje adecuado de las nefronas. Conforme se va, en este caso, avanzando el tiempo, yo tengo un aumento significativo a lo mejor de la urea, pero no tanto de la creatinina, pues lo puedo manejar como grave funcional, y que también aquí todavía tendría que anexar, si se acuerdan, la deshidratación. Estamos viendo el nivel o el grado de azotemia y la densidad urinaria. Y una vez que esto continúa, si esto ya está totalmente elevado, en el caso de los tres analitos que sería urea, creatinina y ácido úrico, tenemos deshidratación, aparte el paciente tiene una densidad urinaria por debajo del punto crítico, está en isostenuria o en hipostenuria, que sería todavía lo más grave, pues entonces este paciente ya lo puedo dar como grave vital. Y todavía incluso sumaría para esta parte del diagnóstico en el grave vital, cuando ya entramos a todos las tres afectaciones. Acuérdense que una de las gráficas que les enseñé es que no solamente me va a apoyar en la cuestión de lo que mide el laboratorio con respecto al analito en la bioquímica clínica, sino también me puedo apoyar de este mismo panel, de lo que me reporte a nivel del equilibrio ácido-base y de lo que me reporte en este caso en orina. Y ahí es donde ya terminaría de cuadrar todos los resultados. Entonces aquí ubiquen que en este caso, si yo tengo en este caso solamente lesión, pues entonces lo puedo mandar a grave funcional. Si tiene lesión, no está funcionando incluso bien, pero ya el grave vital es cuando la lesión es muy extensa y cuando la función se perdió. Y entonces con esto es como puedo ya ir aterrizando con respecto a esta parte de lo que sería el pronóstico. Y aquí les digo, esta ya ahora sí es la última, en donde básicamente ustedes revisen que dentro de esta parte de lo que es el examen general de orina, no se les olvide que dependiendo de lo que estoy evaluando, me dará ya sea que la prueba me está evaluando lesión, que la prueba me está evaluando función, que lo que quiero es determinar un agente etiológico, y aquellas que no tienen que ver con urinario pero me dan información importante de otro órgano. Entonces fíjense, aquí en el físico, pues desde el aspecto, la variación en ese caso que esté turbia, que tenga un sedimento abundante o de moderado a abundante, si lo quieren ver así, el cambio del color, aquí es cambio del color porque estamos hablando de la patología, pues ya me está diciendo que hay lesión, y la lesión donde puede estar básicamente en cualquier parte del tracto, no me indica en qué lugar, pero sí me indica que hay lesión.
Y acuérdense que la situación para saber qué lesión sería por parte, sobre todo del sedimento, con respecto a lo que son leucocitos y eritrocitos. Y obviamente pues esto va a impactar tanto al aspecto como al color. Por eso en el químico se apoya en lo que sería el evaluar y el encontrar sangre, y en el caso de encontrar albúmina, porque aquí tendríamos ya como tal una lesión a nivel de quién, de los glomérulos. Si hablamos por ejemplo en el caso del sedimento urinario, pues ahí todas las células me están indicando que hay lesión. Aquí sí puede ser un poquito más específico con respecto a si estamos hablando de las renales, de pelvicilla, transicionales o escamosas, porque es así, dependiendo de la que me encuentre, será en qué sitio probable esté la alteración o la lesión. Y en este caso pues no se diga si yo encuentro leucocitos que me denoten infección versus inflamación, eritrocitos que me estén denotando la hemorragia, o bien la presencia de cilindros. Y acuérdense que los cilindros dependerá qué tipo. Una cosa es que yo encuentre en esta situación una cilindruria leve, y que esta nada más sea de los cilindros hialinos que platicamos, que solamente sean de proteína, a diferencia que yo encuentre celulares, encuentro granulosos anchos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí échenle otra revisada a lo que nos indica la cilindruria y los tipos de cilindros que hay. No lo dejen ahí en saco roto. Y otras pruebas que platicábamos por ahí, pues ya cuando yo lo que quiero ver lesión, pues yo puedo mandar entonces a hacer por ejemplo una cistografía, o bien el manejar hasta incluso una placa, etcétera, etcétera. O si fuera el caso que lo que yo quiero encontrar es la lesión de una cuestión muy particular, podría mandar a hacer una electroforesis, ¿no? Y eso porque, bueno, acuérdense que como tal podemos tener ciertos cambios con respecto a la medida, no solamente de la orina, sino de lo que son en las que se llaman gamapatías policlonales, en donde también estos como precipitados de proteína pues afectan al riñón, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si hablamos de la función, vean que aquí está el volumen. Tenemos desde el volumen ya me puede estar alterado, porque no es lo mismo que el animal orine poco, orine mucho. Y acuérdense que eso tiene un nombre, en este caso que tenga anuria, que tenga oliguria o que tenga poliuria. Esto obviamente puede tener variaciones al color. Si el animal tiene, y esto creo que lo pueden ver muy claramente en los resultados, ahorita vamos a empezar a ver algunos resultados, es que mientras el animal tiene poliuria, ¿qué pasa con la orina? La orina va a tener gran cantidad de agua, y esto que hace, diluye el color. Entonces voy a tener un color incluso amarillo paja o muy parecido al agua, hasta incluso ser incoloro. Y eso también ya lo vimos. Obviamente la variación de la densidad, pues no se diga, ¿no? Esta es nuestra prueba estrella para saber si el riñón está funcionando. Y obviamente el olor, porque el olor nos puede llevar a situaciones de metabolismo. Y incluso también yo aquí agregaría al olor, porque también el olor acá en la lesión, porque acuérdense que puede haber un aumento con respecto a los leucocitos, tener una infección y entonces tener un olor putrefacto. Y aquí tenemos lesión, lo mismo. En su momento, cuando hay una gran cantidad de eritrocitos, tenemos hemorragia, pues la orina cambia, el olor huele a sangre. Es un olor bastante característico, ¿no? Ahora bien, tenemos por ejemplo dentro de la función también en el químico, pues está sobre todo la glucosa y el pH, en donde aquí me lleva a saber que realmente está el riñón generando y actuando de manera correcta la nefrona para el equilibrio del pH con todo lo que conlleva. Y también tenemos esta parte con respecto a la filtración y a la reabsorción de la glucosa. Entonces me está indicando también lesión. Aquí también podrían poner sin ningún problema a las proteínas, porque esas no están aquí incluidas, pero acuérdense que también importante dentro de la función del riñón es la filtración. Entonces también tiene que filtrar en este caso las proteínas. Tenemos aquí obviamente dentro de la función en el sedimento encontrar cristales, porque esto no está padre. Si se está en este caso teniendo exceso de sales o problemas con el precipitado de estos elementos, es que entonces haya por ahí un fallo. Y obviamente dentro de las otras pruebas pues están lo que ya hemos comentado, que eran las pruebas, por ejemplo, que sería por ejemplo una urografía excretora. Estamos hablando de una parte de la función que es la excreción, o bien estas que acabamos de ver. Ya no me dio aquí el espacio, pero aquí incluyen las últimas que vimos, que sería depuración de inulina, depuración de creatinina, privación de agua parcial o total, y aquí incluso viene la de la fenosultaleína, que bueno, ya no la quite porque
pues ya no la quité, ¿verdad? Es ahí, olvido mío que ya no la debo de incluir, pero bueno, está ahí incluso en su temario, pero ya en breve vamos a cambiar también ese temario. Y bueno, para la cuestión del agente etiológico, recuerden que bueno, nitritos como tal, pues lo tomo como entre comillas, porque no es como muy objetivo el que encuentre el nitrito. Este puede tener falsos positivos y falsos negativos, y entonces bueno, sería como entre comillas. Esto sí se aplica mucho a humanos, pero no en el caso de veterinaria. En el caso del sedimento, acuérdense que bueno, ya como agente etiológico, que es donde va a ser lo más importante encontrarlo, pues ya podría yo ya diagnosticar como tal lo que serían bacterias, parásitos, hongos u otras cosas que podemos ahí encontrar, incluso como agente etiológico, cuando no fuera el caso, el que yo en el sedimento aquí encuentre las células neoplásicas, pues yo ya estoy entendiendo que aunque no es el agente, sé que es una neoplasia y no es por un agente, pero estoy encontrando una etiología. No sé si me explico en esta parte, que también sería importante como considerarlo, ¿no? Les digo, no es un agente, pero estoy llegando a un diagnóstico a partir del sedimento. Que esta situación del que yo tenga la neoplasia pues me va a llevar obviamente a una lesión y me va a llevar obviamente a una pérdida de la función, pero es interesante contemplarlo, ¿no? Y bueno, aquí incluso en el agente etiológico lo que tenemos que tener en cuenta también es el mandar, más que la placa simple, yo me iría a la cuestión del urocultivo. Eso sería lo más importante. Y ya si en algún momento ustedes visualizan como el urolito como causa primaria de la enfermedad, que en realidad les digo tiene que ver con predisposición de la raza, con situaciones de nutrición, bueno, ya tener el urolito, bueno, a partir del urolito podríamos por ejemplo aplicar el manejar la placa para la cuestión del diagnóstico, ¿no? Aunque no es un agente. Ya por ejemplo dentro de lo que no tiene que ver con urinario, que yo les dije revísenlo, nos puede detectar por ejemplo un olor. ¿Cuál? El olor a afrutado, que les decía que es a cuerpos cetónicos, es decir, el olor cetorúrico. Ese me puede llevar a pensar que el paciente tenga, por un lado, diabetes mellitus, y que ese paciente esté incluso descompensado en la diabetes y que tenga cuerpos cetónicos. Y por eso es que entonces aquí en el examen químico está, digamos, como primera la glucosa, porque me ayudará a saber cómo está la glicemia del animal, y están los cuerpos cetónicos. También están las bilirrubinas, que finalmente me ayuda a detectar, y que en este caso puede ser ya sea por causas hemolíticas o bien por causas hepáticas o poshepáticas. Y lo mismo un poquito pues pasaría con el urobilinógeno, que eso tiene que ver, les digo, básicamente con todo lo que tiene, con todo lo que implica tanto la síntesis, conjugación y excreción de las bilirrubinas. Y por ejemplo hay cristales que yo les dije que por favor revisaran en su presentación, que van a ver ahí una gran cantidad de cristales que en realidad no me diagnostican nada como causa primaria del riñón, pero que sí me ayudan a saber que tengo problemas, por ejemplo, de destrucción a nivel de tejidos de manera importante, como puede ser los cristales de colesterol, o que puedo llegar a tener cistina, leucina, y que estos tengan que ver con el metabolismo hepático, ¿vale? Y bueno, estas en realidad es otra prueba, esta no está dentro de lo que vimos, pero no sé, perdón, sí las vimos, sí les di lo de las proteínas, que son las proteínas de Benson-Jones, en donde podemos nosotros hacer esta parte de lo que sería las pruebas de espérenme, ¿cómo se llamaba? Ahorita les digo porque se me fue el nombre. Es ácido sulfosalicílico, y entonces ahí podemos nosotros determinar esta parte de las proteínas, y entonces saber que tiene mieloma múltiple, que por ahí les platicaba que esa es la que las proteínas específicas son unas proteínas de bajo peso molecular que van a sintetizar en este caso las células plasmáticas, porque de ahí viene esa neoplasia, ¿vale? Entonces, dudas de esta parte, chicos, y ya con eso vimos también un poquito de repaso de lo que ya hemos estado platicando. Dudas. ¿O no han estudiado todavía nada? ¿No les ha dado tiempo? Sí, no
Nos regresamos a introducción. ¿Dónde están los culeros? Híjole, doctor, lo oí bien lejos. Escuché que alguien habló, pero no entendí. Qué bueno que no entendiste. Mejor que apague su micrófono el doctor. Ah, ya, porque se oye el blue, pero no le escuché. Sí, pero había que hacerle beep. Ah, caray, o sea, fue grosería, censúralo, bájale un punto. Sí, nada más, si me chismean quién fue porque no vi. Bájale un punto. Y le vamos a ver, como decía mi abuelita, no vamos a mandarle lavarle la boca con jabón. Bueno, chicos, entonces, ¿tampoco lo oyeron? No, yo que quería que me chismearan, ya abrí aquí el chat. Dice María Fernanda, gracias María Fernanda, que ya sí ha estado repasando, pero no mucho. Bueno, pues ¿qué creen? Les tengo noticias, ya casi va a ser el examen, chicos. Así que sí se tienen que poner a repasar. Y para ello, bueno, voy a abrir la última presentación. Espérenme, porque no la abrí. Voy a abrir la última presentación que corresponde a lo... No voy a ver todo porque algunas cosas ya las platicamos, me las voy a brincar para que no me vayan luego a estar acusando de que, es que la doctora se fue bien rápido y brincó un montón de transparencias. Pues sí, me voy a brincar unas porque ya lo vimos. Lo que quiero ahorita es que veamos la cuestión de la... Que vean ahorita un poco los resultados, que vean algunos de los casos clínicos. Y entonces yo aquí les puse, bueno, enfermedad renal y casos, porque finalmente por ahí iba yo haciéndoles un repasito. Esto ya lo vimos, ¿sí? De cómo se hace esta prueba, porque no la había incluido yo en la anterior. Esta presentación la hice el semestre pasado, y no había podido afinar la otra, ¿no? Entonces por ahí acuérdense de lo que es la azotemia, y que esta azotemia es el aumento de creatinina, y que podemos tener varias causas, entre ellas la situación de simplemente tener una insuficiencia renal aguda crónica, que puede estar solamente un daño leve, o que podemos ya tener como tal la enfermedad renal que es crónica, o que el animal, una vez que cursa de la enfermedad renal crónica, pues pase a lo que sería un cuadro de uremia o el síndrome urémico, que fue lo que platicamos, ¿no? Y por ahí, sí me gustó el recuperarlo porque no lo puse en la presentación anterior. Esta también se las voy a subir, no se preocupen. Pero donde hicimos como una pequeña clasificación en donde vean en la insuficiencia renal aguda que hace rato les platicaba, vamos a ver que quiénes entran aquí. Bueno, pues generalmente podemos encontrar lo que son infecciones urinarias del tracto superior, vean que está implícito los riñones, que tenemos a la isquemia renal, sí. No estás proyectando nada. Perdón, qué bueno, doctora, perdón. Yo pensé que ya... Gracias, súbase un punto, doctora, porque esto está al pendiente. Gracias. Más chocolates para mí. Otro chocolate, ya le tengo su caja. Y a ver, ¿y los demás por qué no me dicen? Ya ven, de veras. Tu chamaco. Sí, es que yo le piqué acá y como la abro, pero no entré a compartirla en el Zoom. Ahora sí ya la ven, ¿verdad? Miren, aquí Ya, está. doctora. Ya. Me regreso. Gracias, doctora. Ahora sí ya. Les decía que esto ya lo habíamos visto. Estas se las voy a incluir. Esta que era la prueba del ácido sulfosalicílico. Y entonces aquí se las puse porque no lo había incluido en la anterior. Esto es lo que les estaba platicando ahorita de cuáles pueden ser las causas de la azotemia. Y que esta es el cuadrito que a partir de cuando ya tengo una situación de cuadro urémico, pueden clasificarlo o poder un poquito ubicarse con respecto a la etiología. Entonces, insuficiencia renal aguda, cuando el animal desarrolla uremia, pueden ser por infecciones del tracto urinario superior. Ahí dejen poner la plumita, si no luego le pico y le cambio. La otra puede ser, como bien dice arriba, isquemia renal, ¿sí? Que son causas importantes también, y las nefrotoxinas, ya sea que sean por fármacos o por venenos, y esto me lleva a un cuadro de insuficiencia renal aguda. Acuérdense que el gran parteaguas de esto, entre que es el agudo y el crónico, es que es reversible, y si lo platicamos, y no es reversible, ¿vale? Entonces, ahora, si nos vamos a las causas de la insuficiencia renal crónica,
pues entraremos a situaciones de degeneración renal, ya es algo más crónico, que lleva más tiempo. Infecciones del tracto urinario o superior, sí también, porque obviamente esto puede ser agudo y después se puede complicar. Y de hecho tan se complica que luego no podemos controlar las infecciones de las vías urinarias. E incluso algo que ha pasado, si se fijan acá abajo, que es de obstrucción, a nivel de obstrucción del flujo urinario, y que no está aquí contemplado porque viene trauma y neoplasia, yo agregaría que también podemos tener aquí infecciones como tal del tracto urinario bajo, y que estas infecciones del tracto urinario bajo se hacen ascendentes y entonces nos pueden dar cualquiera de los dos cuadros, o que bien del agudo pase al crónico. Y esto sí sucede y sí pasa, pero pasa en la vida real. Vamos a borrarlo para que no nos haga ruido, porque ya hice ahí un rayadero medio feo. Ahora bien, en este sentido, acá con la insuficiencia renal crónica, la canción, perdón, es que no agarró la pluma, yo pensé que sí, ahí está. Aquí en el tracto, en la parte de la insuficiencia renal crónica, tenemos, decía, la degeneración a nivel renal, tenemos lo que sería la insuficiencia, la enfermedad, la infección, perdón, que puede ser una situación que se vuelva crónica, y algo interesante, la enfermedad inmunomediada. Entonces acuérdense que aquí también pueden darse esta situación de depósitos de antígenos, o más bien de la unión de antígeno-anticuerpo, de anticuerpos, y esto no está nada padre. Entonces por ahí podemos, aquellos animales que platicábamos entonces de la cuando hablábamos de hematología, y específicamente de caninos que tienen enfermedad inmunomediada, anemia inmunomediada, lupus eritematoso, esta que les da por ejemplo trombocitopenia idiopática, pues también van a desarrollar enfermedad renal, pero por vía que de los estos complejos que se depositan a este nivel de los glomérulos generan una glomerulopatía, y entonces pues se quedan también sin riñón. Entonces esto está interesante, ¿no? Y bueno, como ya les había comentado acá abajo, la obstrucción, porque acuérdense que al obstruirse la salida, esto lo que evita es que se excreten estos compuestos, básicamente urea y creatinina, que deben ser excretados, y por lo tanto pues elevan estos compuestos no nitrogenados, y entonces va a ocasionar el cuadro urémico. Y todavía yo le sumaría, y que también lo he visto en varias ocasiones, es que no solamente a nivel de la fisiopatología van a generar como tal uremia, sino que además el riesgo, y por lo que todavía se vuelve todavía más complicado, es que al tener la obstrucción del flujo urinario, ya sea por lo mismo de la inflamación o de una neoplasia, e incluso a los gatitos cuando llegan a tener estas arenillas, pues se va obstruyendo ya incluso en la última parte, que es la uretra, evita la salida e incluso se rompe la vejiga, y eso todavía es más grave, ¿no? He visto tanto ruptura de ureteres como de vejiga, y eso no está padre, porque entonces ¿a dónde se va la cavidad abdominal? Y si va a la cavidad abdominal, esto se reabsorbe por ese tercer espacio y se agrava más la uremia. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctora. Ay, gracias, ya sé, cuando es que hay alguien vivo allá de aquel lado. Bueno, esto también ya lo vimos, entonces les digo, por eso me voy a brincar algunas cosas. Ya vimos también lo del SMDA, que les digo, no lo tenía en la otra presentación, por eso es que lo tengo aquí. Y de hecho, aquí en esta parte de la presentación van a ver dentro de lo del SDMA, para decirlo bien, que lo tengo, tienen tanto el valor en lo que son milimoles sobre litro y lo que son en miligramos sobre decilitro. Aquí está, estos son los miligramos. Si ustedes le dan un enter sobre la transparencia, van a encontrar aquí los valores ya sustituidos. Y algo que les platicaba por ahí es que el corte es que debe de ir por abajo de 14, y que en este caso una vez que sube, pues entonces ya tenemos una situación importante, ya tenemos como tal el daño, ¿no? Y que también por ahí se combina, por ejemplo, en esta transparencia junto con lo que sería la relación proteína creatinina en orina. Acuérdense que es una relación, y que entonces aquí también les da el corte para que lo vayan repasando, por favor. Y todavía incluso incluyeron que una de las causas importantes, yo les platicaba, que tiene que ver con la situación de la presión sanguínea.
es decir, si el animal está hipertenso o hipotenso. Entonces, animales que tienen hipertensión, pues todavía es mucho más importante el estar evaluando los riñones. Ay, perdón, y aquí vean, por ejemplo, el corte que es debe de estar por abajo de 150. Animales que están ya a partir de por arriba de los 150, pues ya pueden estar en la línea de la hipertensión, mientras que ya hipertenso se considera entre el 160 y 179 y severa hipertensión, es arriba de 180, ¿vale? Entonces, yo les decía la clase anterior que tenía yo el trauma de que a una conocida mía que le trato a su perrita, resulta que la perrita es cardiópata, y entonces el enanapril que se les da es precisamente para trabajar esta situación de digamos, darle una cierta regularidad y que no tenga tanto a nivel del gasto cardíaco. Es un, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, y aquí lo tenía apuntado. Es que no es un cardio, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme, ¿cómo se llama esto? Que hacen una regulación a nivel del tanto de la frecuencia como de la intensidad y del ritmo cardíaco. Ahorita les digo cómo se llama, porque se me olvidó cómo se llama, que no es digitalico, tiene otro nombre. Pero al final este enanapril lo que hace es que genera una desregulación, y al animal al ir modificando esta hipertensión, a veces no tenemos el poder medir al paciente, y entonces cae a veces en situaciones de hipotensión y tampoco le va bien al riñón. Entonces generalmente estos pacientes terminan con problemas renales importantes. Ahí creo que alguien me estaba ayudando. No se acordaron. Bueno, no importa, ahorita me acuerdo y les digo cómo se llama. Vean, por ejemplo, aquí lo que les quiero mostrar es cómo les van a dar el resultado. No tengo de todos los laboratorios, aunque estuve ahí tratando de hacer mi investigación. Este es el que me lo dio. De hecho, es un laboratorio que trabaja precisamente con el laboratorio IDEX. ¿Se acuerdan que, bueno, IDEX, que es el que trabaja todo esto? Y entonces ellos fueron los que, vía un compañero, pues me facilitaron los resultados. Entonces vean que es un canino mestizo hembra de 3 años. Vean, el anamnesis tiene vómitos crónicos, aumento de urea y densidad urinaria baja. Entonces aquí lo correcto sería que hubieran también incluido a la creatinina, como para saber que entonces está justificado incluso el mandar el SDMA. Yo les dije que esta prueba es muy buena, es muy útil, porque nos va a dar un diagnóstico prematuro acerca de la cuestión del número de daños de glomérulos. Hasta 25% empieza a registrarlo. Pero si ya a mí nada más me dicen que tiene aumento de la urea, yo pensaría en que la causa, si no me mencionan a la creatinina, es que es una azotemia prerrenal. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué mando a hacer una SDMA, que lo digo mal, y que me van a cobrar 850 pesos para que al final digan, no, pues fíjese que está normal y no tiene daño renal? Digo, es un riesgo, no pasó aquí. Pero tengan en cuenta esto: si ustedes ya tienen urea la creatinina y aún a esto sospechan de que hubiera un daño prematuro, pues entonces mando a hacer. Y aquí, bueno, algo que incluso está confirmando es la densidad urinaria baja, ¿no? En donde aquí en esta parte sería que si está baja estaría en hipostenuria, ¿no? Eso sería como lo más correcto. No reportan tratamientos, y bueno, lo que sí es que le mandan a hacer un ultrasonido. Aquí se fijan en la parte de la anamnesis y se encuentran los riñones con aumento de cogenicidad. Entonces sabemos que sí hay una lesión ya ubicada con la imagenología. Entonces, si ustedes se fijan, dan el analito y el resultado, que se llama dimetil arginina simétrica, y este es perro porque tiene que decirle qué especie es. Pues en este caso manejan el resultado normal, lo pondrían en medio; si está por debajo lo pondrían del lado izquierdo, y si está por arriba en el lado derecho. Y quedamos que el corte era 14, ¿no? Y obviamente aquí vienen las unidades en nanogramos sobre decilitro. Vean que entonces está en 74, por lo tanto sí tiene un aumento importante, porque tendría que ser el corte en 14. Por lo tanto, este animal sí tiene, y se confirma con esta prueba, que tiene una situación importante de fallo renal, ¿no? Insuficiencia renal. ¿Dudas con respecto a la prueba, chicos? Creo que esa está fácil, ¿no? No tendrían problema.
¿Sí o no? O más o menos. No, doctora. Está fácil. Está bien. Esa no tiene ninguna complicación importante. Bueno, entonces, es que estaba buscando... ¿Y lo que estabas diciendo no son betabloqueadores? Sí, pero y lo anoté incluso para decirles, porque les iba a pasar el caso, pero no lo encuentro. Ahorita lo sigo buscando. Estoy aquí con mis hojas de la clínica. Bueno, gracias, doctora. Bueno, por ahí entonces acuérdense que esta prueba también la platicamos, en donde la cuestión de este ratio que le llaman urea creatinina en orina, pues entonces nos puede ayudar a determinar si realmente la proteinuria es significativa, y que también nos esté marcando de alguna manera que estos incrementos, o si me puede más que nada marcar si la situación es por inflamación, por hemorragia, cosa que tenemos que también confirmar en el sedimento, si en este caso la pérdida es glomerular o es a nivel de las nefronas, es decir, a nivel tubular. ¿Se acuerdan de ello? Entonces por eso es importante que la recuerden, por aquí la puse, ¿no? Y entonces por ahí vamos a empezar. Esta es una de las pruebas que mandan a hacer, así es como lo reportan. Es un schnauzer macho de 3.2 años, en donde diagnostican con enfermedad renal y colestasis, y es un estudio de control. Ya aquí ya tenía ya historial de tener problemas, y vean que tampoco pues no está jovencito, ¿no? Ya tiene 13.2 años. Le estaban dando azudil, ursofalc y omeprazol. El omeprazol obviamente por cuestiones de protegerle la mucosa, y estos dos medicamentos, tiene urea, y sirve un poquito para la cuestión de se utiliza como una especie de diurético, y el otro no me acuerdo, ahorita les digo porque de sí no me acuerdo. Pero el caso es que bueno, al final le mandan a hacer el test urinario, y en este sentido espérenme tantito, espérenme un momentito, permítanme. Ya, perdón, es que me estaba entrando una llamada, ya les dije que ahorita los atiendo. Y perdón, aquí ya, lo que me estaban aquí hablando, pues de una vez me metí porque la verdad no me acordaba. El Ursufalc lo que hace es que es ácido urcedo desoxicólico, y está indicado para situación de poder deshacer o de ayudar a lo que son cálculos biliares, y se fijan aquí tiene colestasis, por eso se lo mandaron. Entonces es utilizado para esa situación, y también lo utilizan como parte del reflujo biliar. Y de acá, ya me acordé, les estaba diciendo una tontería, no, el azudil son bacterias que se utilizan o ayudan para poder ir reduciendo básicamente lo que son la metabolización de la parte de las toxinas urémicas. Entonces, como los animales desarrollan uremia, se utiliza para poder como contrarrestar los efectos de la uremia, básicamente. Ahora sí ya. Ok, la canción, déjenme colgarle, que no puedo ahorita contestar. Bueno, entonces, si se fijan aquí en el resultado, en test, le llaman incluso test urinario funcional, les manejan, que se me olvida cambiarle aquí a la pluma, les está manejando aquí lo que sería la proteinuria y la creatinuria. Se fijan aquí, la creatinina está bastante elevada, y entonces hacen la correlación acá, pero déjenme cambiarle, acá tienen la otra proteína, vean que la proteína de hecho está en 61,
pero no está demasiado baja. Sin embargo, la albúmina, vean que está en el rango. A pesar de que no midieron como tal esta parte de la proteína, sacan el resultado y determinan que la relación proteína-creatinina es de 4.68 y les dan aquí el rango para poder hacer la interpretación, en donde les dicen, bueno, lo normal es que esté por abajo de 0.2, es que entonces no está realmente proteinúrico. Aquí en esta cantidad entre 0.2 y 0.5 está sospechoso, un poquito diferente a la tabla que nosotros les dimos, pero al final les dan el resultado, y arriba de 0.5 en esta relación, esto ya es proteinúrico. Y vean que está también incluso la densidad urinaria. Aquí habríamos todavía que checar con respecto a la tira, con respecto a la... Voy a irme acá atrás. No la puse, es que había una tablita que estaba junto con esta, por favor si la repasan, en donde les estoy dando cuánto aparece de proteína en la tira y cuánto tienen ustedes ya como resultado de este test, para poder cuadrar si es tubular o es glomerular. Eso es lo que quería que vieran, pero no la incluí. Y bueno, vean que aquí la densidad urinaria pues está por debajo, cosa que todavía es más grave, está diluida, está orinando mucho el paciente y todavía tengo una alta cantidad de salida o de esta relación entre proteína y creatinina, pues esto no está padre. Entonces ahí tenemos esta situación importante. Aquí por ejemplo, como complemento de este paciente, si no mal recuerdo, tenemos lo que es la biometría hemática, y aquí por ejemplo para la biometría hemática vean que tiene una anemia ligera normo, no regenerativa, y también tiene trombocitosis, ¿no? Tiene licitosis, no es de mucha incumbencia, pero lo que me llama la atención, siendo un animal que tiene problema renal, pues el que ya tenga una anemia normocítica, normocrómica, y es no regenerativa. Por ahí manejan que la muestra tuvo exceso de DTA y además tiene cúmulos plaquetarios una cruz, lo cual, fíjense, habiendo cúmulos plaquetarios una cruz y teniendo la cantidad excesiva de plaquetas, esto no está padre. Hay una situación interesante con respecto a la plaqueta y esta trombocitosis. Tendríamos que buscar el origen, si en este sentido es reacción y hay hemorragia, aunque no lo denota, porque lo que tenemos es una situación a nivel no regenerativa, y ver si la situación ya está afectando a la parte de la eritropoiesis por el daño renal, o tenemos otro evento. Vean, aquí en la parte de los resultados de la bioquímica, vean, está todo listado, y entonces vean, está glucosa, urea, creatinina. Aquí estamos obviamente teniendo otros analitos que vamos a ver para lo que corresponde hepático, pero si nos vamos a lo que corresponde a la parte de renal, déjenme buscar la pluma porque si no lo voy a volver a cambiar. Ahí está. Entonces vean que está lo que corresponde al perfil. Les platicaba que vendría glucosa, está normal, está urea, está elevado, pero ¿qué tan elevado? Vean, el corte es 8, tiene 12.6, y aquí bueno, dicen, pues sí está elevado, el problema es con la creatinina. Vean, el valor es de 60 a 132 y tiene 265. Entonces esto yo ya no lo podría atribuir a otra causa más que ya con este dato, a que esto tiene ya situaciones importantes con respecto a la excreción de la creatinina, y tiene problema importante de reducción en la tasa de filtración glomerular este paciente. Obviamente, bueno, viene elevado el colesterol, aquí no le vamos a apelar mucho, viene también elevado doctora, la insulina. ¿Sí? Si tuviera elevada la creatinina, ¿hasta qué punto sería considerable aunque fuera prerrenal? Que fuera prerrenal. Mira, de hecho ahorita yo les hice un corte porque yo les coloqué, y me voy a adelantar aquí tienes. Este sería el corte para que lo apunten. Sí, se los puse para que tengan ustedes en cuenta hasta dónde me podría dar una cuestión de una azotemia prerrenal. Bueno, pues resulta que nos vamos con la idea de que no, esto tiene daño renal. Vean que puede ir de 130 a 250 y ser todavía que causa prerrenal. Muy buena pregunta, de hecho ya se los iba a dar ahorita, ¿vale? Entonces, en esta situación arriba de los 250 es cuando yo podría sospechar que la causa no sea o no tenga renal. Vean que aquí ya el corte ya pasa, ¿no? Están 265. Yo le estoy hablando que el corte para prerrenal sea, ¿qué? 250, ¿no? ¿Sí queda claro?
porque sí, efectivamente, si también puedo tener un aumento a nivel prerrenal, pues hasta donde ando el corte, y aquí es donde yo ya podría hacer esta situación, decir esto ya por el valor, simplemente problema renal. ¿Vale? Se fijan, incluso este paciente no determinaron las bilirrubinas, se van a la fosfatasa alcalina, que les digo ahorita me la voy a brincar, y lo que sí me interesa es ver que, bueno, habíamos platicado que le pasaba a la amilasa si tenemos reducida la tasa de filtración glomerular. Voy a tener que, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto, chicos? Ya lo vimos. ¿Ya ven por qué les digo que fueran repasando? Creo que alguien en el chat... Ah, no, fue la doctora que puso lo de los beta bloqueadores. Pues se llama amilasemia, aumento de amilasa. Y que tiene que ver, les dije que se eliminaba vía renal. Por eso es que tengo un aumento. Y vean, el aumento de hecho no es tan significativo. Tiene de 1100. Y por eso es que yo incluso lo atribuyo, hablando de esta parte de que en qué momento lo atribuiría a que, oigan, no podría ser pancreático. Pues que creen que pancreático sube hasta 3 veces este valor. Estamos hablando de arriba de 3300, 3200. Por eso es que yo no atribuyo a que la causa sea por el páncreas, sino que más bien es por reducción en su excreción, porque disminuye la tasa de filtración glomerular. Otra de las cosas importantes, ¿qué es lo que tiene? Bueno, trae la proteína, trae la albúmina, que eso sí lo habíamos platicado eso en el panel. Y estamos hablando que, bueno, está normal. Aquí ya me pongo en alerta porque ya le falta nada para empezar a hacer hipoalbuminemia. Y que en este sentido la pérdida obviamente pues sea renal para este paciente. Tenemos la relación globulinas, vean que estas están en el rango, y para la cuestión de la relación, pues como todavía no decae la albúmina, pues sigue estando en rango normal. Y tenemos posteriormente ya datos importantes. Yo les platiqué, por ejemplo, en la enfermedad, ya sea insuficiencia renal o fallo renal, qué sucedía con el potasio. Y aquí tenemos un aumento. ¿Cómo se le llama el aumento del potasio, chicos? Es lo que les voy a preguntar en el examen. ¿Cómo se le llama? Búsquenlo. ¿Cómo se le llama al aumento? ¿Hiperpotasemia? No tenemos hipopótamos. Ese sí se daba antes ese valor, pero ya el hipopotasemia o el hiperpotasemia ya no nos estamos hablando de hipopótamos. Digo, es que así les digo para que se acuerden. Es ¿Hipercalemia? hipercalemia o hipocalemia. Ahora sí, sí queda claro eso, chicos. Y vean, tampoco está marcada, pero sin embargo ya va hacia arriba. ¿Cuál será la causa entonces de que este potasio se estuviera elevando? Yo me voy a ir un poquito acá abajo a revisar nada más una cuestión. ¿Cómo está mi bicarbonato? Ah, está en rango normal. Entonces descarto esto que les iba a decir. Que les iba a decir que a lo mejor estaba aumentado por equilibrio, en este caso del ácido base, pero no, porque está en rango. Entonces sí lo puedo atribuir a que la situación sea por problema en la excreción. Y es lo que tienen ustedes que ir como revisando con respecto al paciente. Vean, el sodio está en el rango, que es otro de los importantes, porque acuérdense que hablábamos del sodio y del agua. Ya ahorita ya vamos a entrar a este tema ahorita de revisar todo esto. Está la diferencia de iones fuertes, el gap, que todo esto me sirve para la cuestión de saber si está uno teniendo esta función adecuada con respecto al equilibrio ácido-base. Aquí aparentemente no tiene ese problema y puede ser que incluso esté combinado el proceso, ¿no? Me van a decir, oiga, pero no me había dicho que el paciente iba empezando con las variaciones. Sí, pero acuérdense que cuando entran situaciones de tipo crónico, y a mí me pasó en varias ocasiones, los pacientes se estabilizan y entonces es más grave. Y dicen que cuando tengo un paciente con signos y todo está normal, peor pronóstico, porque quiere decir que entonces se fue ajustando los valores por deshidratación, por compensación, por ajuste, pero en realidad no es que el paciente esté bien, no es que esté normal,
Vean, incluso tenemos que una orina diluida. Tengo hipostenuria para este paciente. Y vean, 5.5, tiene 1 gramo de proteína, cuando no debe de tener. Esto ya es el examen general de orina, y la forma en que tomaron la muestra fue por micción. Eso hay que considerarlo, siempre hay que ver cómo obtuvieron la muestra. Entonces fíjense, ya la proteinuria era importante y ya hicieron la relación proteína creatinina y se determinó que efectivamente si está proteinúrico, y que esta proteinuria al estar tan elevada arriba de 0.5 es tanto glomerular como tubular. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, tiene aquí, vean lo que contempla esta parte del físico. Viene la apariencia, el color y la densidad. Esto corresponde al físico. Tenemos en el químico, a pesar de que algunas vimos que no eran tan adecuadas, pero sí está el pH, la proteína, la glucosa, los cuerpos cetónicos, la bilirrubina y la sangre. Ya en automático el laboratorio, de lo que no es objetivo dentro de este químico, lo quita de la lista. Entonces nada más les pone las que tienen una buena interpretación o parte del resultado que es adecuado a lo que estamos viendo en veterinaria. Y ya para el microscópico, vean cómo hacen el listado. Esto puede ser, dependiendo del laboratorio, lo puede acomodar diferente, pero les manejan las células, eritrocitos, leucocitos, células transicionales, escamosas, si hay lípidos, bacterias, cilindros y cristales, que es lo que puedo encontrar. Ya incluso por ahí abajo, que yo le corté, dice otros, y entonces ya si ve otras cosas pueden anotarlo. Otros pueden ser parásitos, huevos de parásitos, o pueden ser, por ejemplo, espermatozoides, o alguna cosa ahí extraña que vean, incluso hasta contaminantes. Y vean, por ejemplo, que aquí viene de 0 a 5, viene como un valor de referencia, en donde les reportan solamente un eritrocito, lo cual pues no tienen realmente vamos a decirlo, relevancia diagnóstica, porque no tengo tampoco descamación y también viene acompañado de leucos o de bacterias. Entonces pues, no lo podemos asociar, ni siquiera hubiera una cuestión como de hemorragia, ¿no? Y vean, todo va con el rango. Debe ser negativo encontrar lípidos, debe ser negativo encontrar bacterias, y en este caso el cilindro sí puede haber de 0 a 2 por campo, pero incluso pueden ser estos cilindros yalinos o celulares si fuera el caso, pero ya el que yo encuentre granulares, anchos, serios, eso ya no es normal. Y para los cristales pues deben de ser negativos, aunque sabemos y lo platicamos que algunas dietas predisponen a cierta cristaluria, pero no por eso lo vean normal. Es decir, pues sí, pues les pongo el caso, por ejemplo, del calcio, ¿no? Oxalato calcio. Si la persona o el animal consume demasiados lácteos y consume demasiada tortilla, pues es normal que tengan, incluso hasta luego les decimos, oye, ¿en qué basas tu dieta? O algunos, por ejemplo, algunos vegetales, ¿no? Que lleguen a consumir en demasiada, esto va a tener como consecuencias el que ustedes encuentren los cristales. Y les digo, traigan la orina de su perro o traigan su orina. ¿Para qué? Para que vean las estructuras del microscopio, pero esto no quiere decir que sea pues algo normal, ¿no? O sea, están teniendo este efecto por la dieta. Me dicen, si es que con muchas tortillas normal, no, pues no normal, y aguas, porque en el momento en que venga un desbalance, pues puede esto desarrollar, ¿vale? ¿Dudas con respecto a lo que acabamos de revisar ahorita, chicos? Doctora, a mí me falló tantito el internet y ya no escuché. ¿La amilasa elevada era epilosemia? No, amilasemia. Gracias. La amilasemia, y la causa aquí para este paciente, siendo que no es muy elevado el valor, me regreso acá, sí está elevado, pero está muy cercano a, digamos, a su valor de referencia. Yo lo puedo atribuir a que está elevado por situaciones de reducción en la tasa de filtración, es decir, no se está pudiendo excretar, ¿vale? Ok, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces acuérdense de este rollo de la azotemia, que puede ser prerrenal, y que en este caso, incluso desde la situación prerrenal, podemos tener el aumento de urea, el aumento de creatinina, el aumento de fósforo, el aumento de potasio y el aumento de la amilasa. Y en ese sentido, esto se conocería como azotemia. Estas dos las junto y se llama azotemia prerrenal.
El aumento del fósforo sería hiperfosforemia, perdón. En el calcio es hipercalemia. Y en el caso de la amilasa, hiperamilasemia. Para que tomen en cuenta el que sí tienen que manejar, por favor, la terminología, chicos. Porque de hecho eso es lo que necesito que ustedes diagnostiquen como diagnóstico de laboratorio, lo emitan para sus casos clínicos, y pues es parte de lo que vendrá en el examen. ¿Dudas de esta parte, no? No, doctora. ¿No? Ok. No, Bueno, doctora. por ahí. Perdón, doctora, no leí. ¿No? Creo que no hay dudas. Perfecto, ok. Por ahí, bueno, su compañero muy acertadamente decía, bueno, ¿y en qué momento hago el corte para saber si la bronca no es prerenal? Bueno, pues ya les decía, 250. Es un buen corte. Arriba de los 250 de creatinina ya podemos considerar que la azotemia sea renal o porrenal. Esto ya lo vimos. Y por ahí incluso acordarse que cuando tenemos la insuficiencia renal aguda, algo que vamos, y es para poder incluso darle un poquito de antecedentes al siguiente tema que lo vamos a ver el día lunes, es con respecto a que tendremos acumulación de ácidos urémicos, porque se está desarrollando incluso la parte de la uremia, y que también estos pacientes en su momento pueden desarrollar acumulación del ácido láctico. Y esto obviamente combinado con este aumento que está dando la urea y la creatinina, pues es lo que provoca de hecho el vómito en estos pacientes. Por ahí, bueno, yo les puse estos datos y creo que más que leérselos, lo que quiero es que lo revisen, chicos, para que se puedan ustedes ayudar en situaciones agudas que vamos a tener principal o uno de los datos más importantes de la historia clínica es que el animal está en anuria oligúrico, y hablo de la fase aguda. En el hemograma vamos a tener la eritrocitosis relativa con el aumento de sólidos, ¿sí? Y en la bioquímica, pues aquí ya tienen que puede ser renal, más lo que acabamos de platicar. Suma la acidosis metabólica, que esto no lo hemos visto, pero es importante que lo consideren, por acumulación de ácidos, y obviamente muchas veces tenemos que un disturbio ácido-base doble mixto, para que ahora vayan integrando lo que vamos a ver de ácido-base. Ahorita decir, pues sí, me dice los diagnósticos, doctora, pues no le entiendo nada. No, lo que quiero es que lo ubiquen, qué tipo de trastorno se genera, para que ya el lunes que lo veamos ya lo tengan ubicado o acotado en la parte de renal. Bueno, esto también ya lo vimos con respecto a que no se les olvide la cuestión de la densidad, ¿sí? Y la cuestión de cómo se va a dar la cuestión por abajo del punto crítico de la densidad urinaria. Si yo estoy por abajo de este punto crítico, ya tengo insuficiencia renal, y lo que tendré que hacer es catalogar en qué cae, si en crónico o en agudo. Y para la crónica, pues recuerden, aquí podemos tener situaciones de hipoperfusión a nivel crónico, situaciones de depósitos como la amiloidosis, que es bastante común, la nefrotoxicidad, que también se llega a dar, cuadros inmunomedia y la uroliquiasis, porque son cuadros crónicos básicamente. Y entonces por ahí vamos a entrar a un término que no les di, en donde esta situación de la azotemia renal tendrá que ver con... Bueno, primero les voy a dar esto. Aquí fíjense, para la cuestión de la azotemia renal dicen que el 58% va a tener una situación a nivel tubular, el 28% se da para glomerulopatías y el 6% para amiloidosis. Esto pasa en los perros, es como clasifican esta situación ya cuando el problema está en riñón. Es decir, los perros van a tener más daño a nivel tubular, a nivel de la asa de Henle y de los en esa porción, y en lo que son los túbulos proximales y distales, con respecto a lo que sería a nivel glomerular o un depósito. Mientras que en el gato, fíjense cómo cambia, tiene el 70% es a nivel de los túbulos intersticiales, con un menor porcentaje a nivel de la glomerulopatía, y ellos desarrollan más la amiloidosis. Un 11% pueden llegar a tenerlo de forma importante, ¿no? Y bueno, aquí ahora sí ya para la cuestión de ahorita les digo lo que les iba a decir de la clasificación, porque lo tengo adelantito. Vean la diferencia ahora con respecto a lo agudo que platicamos hace ratito. Aquí va a haber anemia, puede ser de moderada a severa, es no regenerativa.
Como tal, ya en el crónico, si hablamos del, si quieren anotarlo en lo correspondería al signo más importante con respecto al volumen de la orina, sería la poliuria, diferente al otro que va a tener anuria, es así de lo más significativo. Y tendremos en el caso de Lorenz una proteinuria ya importante, y esta proteinuria cuando menos debe de ser de menos arriba de, yo les diría de 500 miligramos, porque en ocasiones ustedes van a encontrar que en sus datos de laboratorio, teniéndole a 1 gramo, porque es común que luego dicen trazas 300 miligramos y ya dicen proteinuria, aguas, no necesariamente. Yo ya me iría más a pensar en una proteinuria relevante a partir de 1 gramo hacia arriba, que pensar de 1 gramo hacia abajo. Y generalmente estas, incluso a veces de 1 gramo hacia abajo, la causa de esas proteinurias son causas postrenales, quizá por células, por lo que platicábamos de la celularidad. En la bioquímica igual van a tener las azotemias, pero aquí fíjense, la diferencia es que vamos a tener hipoalbuminemia porque se está perdiendo la albúmina, tenemos el aumento de la amilasa, el aumento del fósforo, dependiendo del cuadro podemos tener hipocalcemia o hipercalcemia, y entra el animal en acidosis metabólica. Obviamente pues la densidad urinaria se va a ver afectada. Ay, permítanme tantito porque me está sonando el... Listo, perdón. Y que entonces aquí tendrán que considerar, de acuerdo a estos pacientes que tenían incluso la poliuripsia, van a generar densidades urinarias por abajo del 1.07 que vimos nosotros. Aquí bueno dice 0.8, pero pues es muy parecido, o bien estarán en isostenuria o por debajo del punto crítico. Aquí la cuestión es que bueno, lo tienen que revisar y cada paciente pues les dirá en este caso cuál es el grado de severidad con respecto a la nefrona. Vamos a ver este casito. Este es el de Morrison. Luego lo anterior también ya lo habíamos visto, en donde básicamente vean que es gatito. Tenemos un europeo doméstico macho de 10 años, tiene depresión, anorexia, pérdida de peso y dolor en la región renal, no tiene tratamiento, y por lo tanto pues sí nos dan, yo sé que depresión, anorexia y pérdida de peso puede ser como muy subjetivo, sin embargo ya están mencionando que hay dolor en la región renal. Entonces vean, aquí tienen el panel y tenemos urea elevado, es gato, así que hay que considerar esta situación de la hiperglucemia. Tenemos la urea por arriba, vean, el valor es 10.8 para gato, tiene 93.2, y vean el valor ahora de referencia, que aquí es diferente para gatos, de 54 a 175, pero vean qué elevación con respecto a la creatinina tiene, son 2263. Entonces aquí ya no tengo duda con respecto a que hay este paciente tiene una insuficiencia renal y que finalmente tiene pues ya dañada la tasa de filtración glomerular y tiene problemas con la excreción. Incluso si nos vamos a los otros, para ir un poquito más rápido, vean que también está desarrollando ¿qué? El fósforo. ¿Cómo se llama este? Vean, el corte es casi 2 si lo quieren cerrar, y tiene 5. Entonces esta hiperfosforemia que les estaba preguntando, pues ya lo contesté, pues ya es bastante más significativa, importante, y que tendríamos siempre que checar una vez que tenemos alteraciones del fósforo, cómo va el calcio, e incluso en alguna parte, creo que eso ya voy a buscar estos casos que traigan relación calcio-fósforo, también se va a ver afectado. Y aquí vean, incluso si tengo aumentado el fósforo, generalmente baja el calcio, aquí todavía no llega a este proceso, vean el rango, todavía no lo desarrolla, pero esto no evita que no lo vaya a desarrollar. Y lo interesante es que todo lo demás aparentemente está en rango, no tiene todavía problema a nivel del equilibrio ácido-base. Sin embargo, el detalle importante es que sí tiene que aumentar la osmolaridad. Vamos a ver si viene el examen general, porque no me acuerdo, no lo puse. Bueno, pero finalmente al aumentar esto pues nos está llevando al hecho de que hay problemas para concentración. ¿Dudas del caso, chicos? Que como no me dicen nada, yo me sigo aquí para poder ver un poquito más de los casitos.
No tienen dudas con respecto a este pacientito. Entonces este tiene una azotemia ya por el valor. Si yo les preguntaba en el examen qué tipo de azotemia tiene este paciente, por el renal o por renal. ¿Renal? Renal. ¿Y por qué apoyo la cuestión del renal? Porque no tengo ahorita datos del examen general de orina, que era lo que quería ver, y incluso la misma historia clínica me está diciendo que el dolor está en la región renal. Entonces esto obviamente ya con el resultado pues ya no tengo dudas, ¿no?, de saber que es una azotemia renal. Muy bien, déjenme ver cuánto me queda porque ya no sé ni qué hora son. No, esto tenemos tiempo. Bueno, vamos a ver que sería Camelia. Es un Bull Terrier inglés, hembra de 6 meses, vean aquí importante la edad. Tiene vómito constante, secreción nasal y deshidratación. Y bueno, le están dando allí un tratamiento de antibiótico, protectores de la mucosa, le están dando catosal, se utilizaba para estimular la inmunidad y cuestiones ahí también para desinflamar, ¿no? Pero aquí el detalle es que por la edad y siendo esta historia clínica, pues yo creo que sospechaban de moquillo, ¿no? Pienso, ¿no? Por la secreción nasal, por la deshidratación, problema respiratorio, o bien incluso hasta pensaría también en esta que es la bordetela, ¿no? Pero lo raro es que pues tiene vómito constante. Bueno, hicieron pruebas de laboratorio, le hicieron desde lo que es la biometría hemática, y en realidad solamente tenía elevada la hemoglobina. Descartamos la cuestión de la anemia, y vean que el valor incluso para este paciente es que va hacia qué, hacia arriba, ¿no? Entonces más bien este paciente tendría una incipiente ¿qué? O un inicio de qué, Eritrocitosis. y eso de una eritrocitosis, ¿verdad? Sin embargo, interesante es que sí tiene elevadas las proteínas totales. Habría que aquí checar si esto ya con la bioquímica, que es lo que les va a decir el laboratorio, es por la fracción de las inmunoglobulinas o es por hemoconcentración, ¿no? Algo interesante para este paciente es que sí tiene el RULO, lo cual me está ayudando a confirmar que sí hay inflamación en el paciente, y me está apoyando que tiene también situaciones de deshidratación por los equinocitos en 2 cruces. ¿Y qué más nos decían los equinocitos por allá y entonces? ¿Cuándo se presentaban también? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dicen, no, pues eso es mucho. ¿En qué, verdad, Abraham? Hemoglobinemia. A ver, ¿alguien más que se acuerde? Deshidratación. Deshidratación, sí, pero ¿qué más me decía por ahí los equinocitos? Y digo, asócialo a lo que estamos viendo ahorita del caso y del tema. Es más, miren, aquí tengo mi cuadro que fui sacando. ¿Una azotemia o una enfermedad renal? Exacto, sí, yo sé que el anterior es correcto, pero vean cómo desde esta parte de la biometría hemática con los hallazgos a nivel de las anormalidades ya les están dando por ahí una cierta una luz al final del camino para diagnosticar este paciente. ¿Sí queda claro, chicos? Por más, es más, hasta lo anoté para que no se me fuera a pasar. Entonces yo les coloqué que bueno, cambian las prolongaciones, puede ser incluso por una mala dosificación del EDTA, y ya patológica, sí, pueden tener la deshidratación, cambios en la osmolaridad, el hecho de tener hiperproteinemias, y esto puede estar dada también un poco por la inflamación, linfoma, aumento de producción de anticuerpos B, enfermedad renal, sobre todo si hay aumento de urea en el plasma. El que se encuentre esta urea va a afectarle a la membrana de los eritrocitos, ¿sí? Y también obviamente puede ser hasta incluso por un tratamiento a nivel de los electrolitos, en donde bueno, si no estamos teniendo una buena selección con respecto a la terapia de líquidos, pues también podemos ocasionar cambios a nivel de la osmolaridad y entonces provocar como tal el equinocito, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, y por ahí, bueno, acá se confirma, vean que la inflamación es una leucocitosis por neutrofilia. Ok,
tiene desviación y monocitosis, lo cual me lleva a que es una inflamación localizada, y que en este sentido el que tenga los monocitos no se vayan tampoco con la finta de que ay, es crónico, no, también puede ser agudo. Ahí habrá que checar cuánto tiempo lleva enfermo. Y vean todas las flechas, ¿no? Para arriba tiene aumento de la glucosa, tiene la hiperglicemia, tiene la urea, y vean el valor, ¿no? Bastante marcada. Esto ya no lo asociaría yo a que fuera por causas prerrenales. Y vean la creatinina, 1707 contra el corte que es 132. Incluso en mi corte de 250 quedamos que es para la prerrenal, ¿no? Esto ya es renal y el problema ya es renal. Si nos vamos a los otros, yo sé que tengo varios elementos, pero me quiero ir a lo que estábamos platicando del caso. Vean, aquí se confirma, vean las fracciones, proteína, albumina, globulina. Tenemos incluso ligeramente elevada la proteína, lo cual pues sí podría estar, esta parte sí podría estar asociada a lo mejor a la deshidratación, es muy leve, pero lo que me llama la atención es que tengo elevadas las globulinas, lo cual entonces estas son por proteínas de fase de inflamación, perdón, estaba diciendo otra cosa, de inflamación, puede ser fase incluso crónica. Ahora, vean los otros resultados. El calcio no tengo problema, pero vean, tiene la hiperfosfatemia, tiene la hipercalemia, tiene hipocloremia, ya tiene sí algunas alteraciones importantes. Habría que ver ahí por ahí un ajuste porque tiene alteraciones en el anion gap, en diferencia de iones fuertes, y tiene problemas con la osmolaridad. Ya tiene un disturbio ácido base, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que vean es que lo que estamos cotejando con respecto a la enfermedad renal, ya tengo alteraciones en el fósforo, en el potasio e incluso a nivel del cloro. ¿Vale? Creo que sí, este es del mismo método de recolección, no se reporta. Y aquí lo interesante, vean, tiene 1.023. Sí lo tiene transparente amarillo claro, pero en este caso la densidad, ¿cómo la ubican para este paciente? ¿Qué diagnóstico me darían? Y es más, me voy a regresar a la gráfica porque sé que se van a quedar con cara de what. Ahí está. Este es el de canino. Porque la mayoría de las veces ahí es donde ustedes todo el tiempo no hacen esta parte del switch del poder. Quieren ver un valor, un rango, cuando lo tiene que ir adecuando al paciente y obviamente a los valores que vimos, ¿no? Pues está por abajo del punto crítico de la densidad urinaria, porque en este caso el corte para perros es 1.0. Es más, creo que lo puse por acá, déjenme ver. Aquí está, miren. Canino. 1.030. ¿Cuánto tiene mi paciente? 1.0 que tenía. 0.23. Ajá, entonces está por debajo, ¿no? Ahí está, ya llegamos, ahí está. Entonces este paciente pues ya tiene insuficiencia renal. Esto me lo confirma. Aparte de la azotemia que ya tiene renal y que es bastante marcada. Y tiene por ahí el pH de la orina está bajo. Se le va a llamar, ¿cómo le ponemos a este pH bajo en la orina? Porque si lo vimos. Fue de lo que estuvimos revisando en la tira química. Porque en el examen lo que les voy a pedir, a ver, dame el diagnóstico de general de orina. Entonces me tienen que decir todo lo que ven aquí. Entonces me tendrán que dar cómo se llama esta alteración, cómo se llama esta alteración, cómo se llama esta alteración, cómo se llama esta alteración. Y estamos hablando de orina. Y acá está la otra. ¿Sería aciduria? Exactamente, aciduria. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Me dice su apellido? Ruiz Centeno. Como tengo cerrada la cámara no veo quién es Ruiz Centeno. Gracias, doctora. Y entonces tenemos, en este caso sería la aciduria, proteinuria, glucosuria y tendría hematuria. Al hecho de que aquí todavía tendría que ir a confirmar si es hematuria o es hemoglobina, ¿con quién? Con el sedimento. Siempre ténganlo en cuenta. Me voy al sedimento
y acá bueno tiene una cruz de 0 a 5, bueno, pero pues para una hemoglobina está dudoso, y aquí asumiríamos que entonces al tener un 0 a 1, pues entonces está generando esta parte de los eritrocitos. Tenemos leucocitos 0 a 1, es muy bajito, sin embargo empiezan a estar presentes los leucocitos, y tenemos además todo lo demás está negativo, y tenemos material granular 2 cruces. Y piensen que este material granular, cuando se lo reporten, lo que les están en realidad reportando es que puede ser que, dadas las condiciones del manejo de la muestra, de la toma, aunque aquí no está reportado, no lo sabemos, acuérdense la densidad, que por ahí tienen que checar a ciertas densidades puede destruir nuestras estructuras, y por lo tanto este material granular sean células, eritrocitos y leucocitos que ya se rompieron. Entonces esto es importante porque tiene bastante material ahí que ya se degeneró de mi muestra, ¿vale? Entonces al final, ¿qué puedo yo digamos que integrar de este paciente que sí tiene la azotemia, que es renal, que ya perdió la capacidad incluso de concentrar la orina, que ya perdió la situación y de alguna manera está con un disturbio ácido base, y que aquí tenemos que checar si esto lo está reflejando este pH o está incluso compensando en algún momento el riñón, que es el que más se tarda, que tenemos como tal una alteración a nivel de la salida de las proteínas, por lo tanto tenemos también un daño tubular, glomerular, y que tenemos también un daño tubular, porque finalmente en los túbulos se concentra, en los túbulos aquí, por ejemplo los proximales, se reabsorbe la glucosa, y obviamente hay por ahí inflamación versus quizás infección, ¿no? ¿Ya se fijaron? Y esto obviamente lo saco simplemente con los resultados del laboratorio. ¿Dudas, chicos? No, todavía nos faltan un montón, tengo muchísimos casos que vamos a revisar, pero lo que me preocupa a mí es que no me están contestando, no están participando, y entonces yo no sé si finalmente están haciendo las anotaciones, y que al final vaya quedando claro cómo tienen que ir dando la interpretación, ¿no? Sí, doctora, estamos anotando y procesando la información. Eso espero. Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero espero que de verdad